Lección 49. Excursión en Toledo. Alba y Esteban decidieron organizar una excursión a Toledo. Querían viajar a esta ciudad para conocer su gran patrimonio histórico. Antes de coger el tren, se aseguraron de que lo tenían todo. A ver, vuelvo a revisar. En la mochila llevo la cantimplora, los bocadillos, 3 mudas, la cartera con la tarjeta de crédito, el repelente para los mosquitos, la crema solar, el agua oxigenada. No sé si falta algo. Ay, acabo de recordar que no he comprado una bolsa de aseo para llevar el cepillo de dientes y el dentífrico. He vuelto a cometer el mismo error. Bueno, no vamos a la selva, pero hay que llevar lo básico. Haces bien siendo tan precavida, pero no es necesario ir tan cargado. Vamos a Toledo a pasar un fin de semana, no un año. En cualquier caso, lo pasaremos muy bien. Toledo es una ciudad impresionante. Te encantará. ¿En serio? No la conozco, pero me interesan las ciudades históricas. ¿Crees que me gustará la arquitectura? Claro que sí. Toledo acogió durante la Edad Media 3 culturas diferentes, la cristiana, la judía y la musulmana. ¿Sabías que las 3 religiones convivieron en armonía durante algunos años? Hoy se pueden ver construcciones de los 3 estilos perfectamente conservadas y restauradas. Ya veo que conoces muy bien la historia de la ciudad. No conocía tantos detalles. Yo solo sé que cerca de esta ciudad circula el río Tajo y que tiene un casco antiguo muy grande. Efectivamente. Tiene una parte medieval que es preciosa. Por cierto, lo mejor es que no tendremos que pagar por ninguna noche en un hostal. Acabo de hablar con mi amigo Antonio. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Pero si nos acoge en su casa, seguro que me caerá muy bien. Ja ja ja. ¿Qué lista eres? Tendremos alojamiento gratis. Uy, acabo de darme cuenta de que ya son las 8. Si no nos apresuramos, perderemos el tren. ¿Llevas los billetes del tren? Alba y Esteban pasaron el fin de semana en Toledo y la ciudad no les defraudó. Pasearon por la ciudad histórica, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y visitaron castillos, monasterios, museos, sinagogas del barrio judío e iglesias. Volvieron a casa con una típica espada toledana.